¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas de tus decisiones realmente eliges? Me refiero a esas cosas que haces todos los días sin siquiera cuestionártelas. Cómo te cepillas los dientes, qué camino tomas al trabajo, o incluso cómo reaccionas cuando estás estresado. Lo curioso es que muchas veces sentimos que estamos tomando decisiones, cuando en realidad estamos simplemente repitiendo patrones. Y es ahí donde entra uno de los libros más fascinantes sobre comportamiento humano, El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Un libro que no solo nos explica cómo funcionan los hábitos, sino que también nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Qué tanto control tenemos realmente sobre nuestra vida? Duhigg parte de una idea simple pero poderosa. Los hábitos no son solo costumbres, son circuitos que el cerebro establece para ahorrar energía. Y una vez que se instalan, funcionan en automático. El autor lo llama el bucle del hábito, una secuencia de 3 pasos: la señal, la rutina y la recompensa. Imagina esto: estás en la oficina, es media tarde y te sientes cansado. Tu cerebro detecta la señal, el bajón de energía. Entonces ejecutas la rutina. Te levantas, vas a la máquina de café y te tomas uno. La recompensa: un pequeño subidón que te permite continuar. La próxima vez que te sientas igual, tu cerebro ya sabe qué hacer. No necesitas pensarlo. Solo pasa. Lo impactante es que, según estudios citados en el libro, más del 40% de las acciones que realizamos a diario no son decisiones conscientes, sino hábitos. Como el famoso experimento del MIT con ratas, donde se demostró que, una vez que un hábito se instala, el cerebro literalmente apaga parte de su actividad, como si dijera: esto ya lo tengo dominado, no necesito pensar más. Y esto es útil, claro, porque nos permite funcionar sin colapsar. Pero también es peligroso, porque si un hábito es dañino, seguirá ejecutándose igual, aunque ya no nos sirva. Y lo más inquietante: los hábitos no solo rigen nuestros comportamientos individuales, también modelan culturas enteras, empresas, incluso naciones. Duhigg lo ilustra con el caso de Alcoa, una empresa que cambió por completo su rendimiento financiero al enfocarse en un solo hábito organizacional: la seguridad laboral. Cambiaron un hábito clave y todo el sistema se transformó. Es como cambiar una sola pieza de dominó y ver cómo cae toda la fila. Pero, si los hábitos tienen tanto poder, ¿quién está al mando entonces? ¿Somos nosotros o son nuestras rutinas invisibles? Esa es la pregunta que nos empieza a incomodar. Porque si no elegimos nuestros hábitos de forma consciente, entonces alguien más lo hará. La publicidad, el entorno, la familia, la cultura. Y es justo ahí donde comienza el viaje real. Entender cómo se forman estos bucles, por qué son tan resistentes y, sobre todo, cómo podemos cambiarlos. Porque sí, la buena noticia es que se pueden modificar. Pero no es tan simple como eliminar un hábito y ya. Hay que reemplazarlo. ¿Y cómo se hace eso exactamente? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cambiar un hábito no es como borrar un archivo de la computadora. No desaparece con un clic. Lo que Charles Duhigg plantea es que los hábitos nunca se eliminan del todo. Simplemente quedan ahí, latentes, esperando ser activados de nuevo por la misma señal. Es como si dejaras un camino en el bosque. Aunque dejes de caminarlo, las marcas siguen ahí, y solo basta con un paso en falso para volver a recorrerlo. Por eso, para transformar un hábito, lo fundamental no es eliminarlo, sino reemplazar la rutina, manteniendo la señal y la recompensa. Imagina que cada hábito es una mesa de 3 patas. No puedes quitarle una sin que se caiga. Entonces lo que haces es cambiar una pata por otra más útil. Por ejemplo, si cada vez que te sientes estresado terminas comiendo galletas, la señal es el estrés, la rutina es comer, y la recompensa es sentirte aliviado. Duhigg sugiere que la clave está en mantener la señal y buscar una nueva rutina que proporcione la misma recompensa. Tal vez dar una caminata rápida, respirar profundo, hablar con alguien. ¿La recompensa? Alivio. Con el tiempo,
tu cerebro empezará a vincular esa nueva rutina con el mismo final placentero. Y poco a poco, el viejo hábito perderá fuerza. Este proceso fue confirmado por investigaciones del MIT y de la Universidad de Duke, donde se analizó cómo las personas lograban cambiar conductas arraigadas. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que, al registrar sus señales y recompensas, los individuos tomaban conciencia del patrón oculto. Es como iluminar una habitación oscura. De pronto, ves todo lo que antes parecía automático. Duhigg llama a esto la regla de oro del cambio de hábitos. No puedes erradicar un hábito, pero sí puedes transformarlo si mantienes la estructura del bucle. Hay un caso conmovedor en el libro que lo ilustra perfectamente. Lisa Allen, una mujer que había pasado años con sobrepeso, fumando y atrapada en relaciones tóxicas. Un día, después de un viaje a Egipto, decidió cambiar. Pero no lo hizo todo a la vez. Se enfocó en un solo hábito: dejar de fumar. Y a partir de ahí, como fichas de dominó, otros comportamientos comenzaron a alinearse. Mejoró su dieta, empezó a hacer ejercicio, dejó una relación destructiva. Lo que parecía un cambio externo, en realidad, fue una reconfiguración interna de sus rutinas y prioridades. Todo empezó por entender qué le estaba dando cada hábito y qué otra cosa podía darle lo mismo sin destruirla en el camino. Y es que cuando empiezas a tomar conciencia de tus propios bucles, ya no eres simplemente una marioneta de tus rutinas. Empiezas a tener poder. Y sí, puede que al principio se sienta incómodo, como aprender a escribir con la otra mano, pero con práctica, constancia y sobre todo comprensión, el hábito nuevo se vuelve el automático. El cerebro lo abraza y tú recuperas el control. Claro, cambiar hábitos individuales es un logro enorme, pero ¿qué pasa cuando hablamos de cambiar hábitos colectivos? ¿Se puede modificar el comportamiento de grupos enteros, de comunidades, incluso de movimientos sociales? Lo creas o no, la respuesta está en otro concepto fascinante que explora Duhigg: los hábitos sociales. Cuando hablamos de hábitos, solemos pensar en cosas pequeñas, personales. Pero lo que Charles Duhigg revela en El poder de los hábitos es que los mismos principios que rigen nuestra rutina matutina también pueden explicar cómo se construyen los grandes movimientos sociales. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente poderosa. Porque no estamos hablando solo de dejar de comer azúcar o empezar a correr. Estamos hablando de cambiar la forma en que las masas piensan, actúan y se organizan. Uno de los ejemplos más potentes que trae el libro es el caso de Rosa Parks, el famoso episodio del autobús en Montgomery, Alabama, en 1955. Lo que mucha gente no sabe es que antes de ella, ya había otras mujeres negras que habían desafiado la segregación. ¿Por qué entonces, con Rosa Parks, estalló el movimiento? Duhigg explica que no fue solo el acto en sí, fue la red de hábitos sociales que ya estaban en marcha. Rosa Parks era conocida y respetada en múltiples círculos sociales, religiosos, comunitarios, cívicos. Así que cuando fue arrestada, su caso activó una cadena de respuestas en muchas personas que compartían ciertos hábitos colectivos: reunirse, hablar, protestar pacíficamente, organizarse. El hábito del activismo ya existía. Solo necesitaba una chispa emocional, una señal clara para detonar la rutina. Y es que, a nivel social, los hábitos funcionan como los engranajes de un reloj. Invisibles, repetitivos, pero fundamentales. Por eso, muchos movimientos fracasan cuando no logran instalar un nuevo hábito compartido. O, como diría Duhigg, cuando no logran identificar el hábito clave. Ese pequeño cambio que, al modificarlo, arrastra consigo a todos los demás. Como pasó en Alcoa con la seguridad, o como sucedió en la iglesia Saddleback, donde el pastor Rick Warren creó pequeños grupos de estudio que se reunían semanalmente. No era solo una estrategia religiosa, era una construcción de hábitos comunitarios. La señal, el día del grupo. La rutina, reunirse y compartir.
La recompensa, pertenencia, conexión, propósito. Y esto también lo vemos hoy en nuestra vida digital. ¿Cuántas veces entras a una red social sin pensarlo? Señal, aburrimiento o ansiedad. Rutina, abres la app. Recompensa, dopamina. Las grandes plataformas conocen este bucle al detalle. Lo diseñan, lo optimizan. Saben que no basta con captar tu atención una vez. Necesitan instalar un hábito. Y cuando lo hacen, ya no eres tú quien decide abrir la app. Es tu cerebro buscando su pequeña dosis de recompensa. ¿Te das cuenta del poder que tienen los hábitos cuando se vuelven colectivos? Moldean la cultura, la política, la economía. Nos hacen sentir que estamos actuando por convicción, cuando muchas veces solo estamos siguiendo un patrón aprendido. Pero aquí es donde nace la esperanza. Si entendemos cómo funcionan, podemos usarlos a nuestro favor. Ahora bien, si los hábitos personales pueden cambiar, y los sociales también, ¿qué es lo que realmente determina que ese cambio perdure en el tiempo? ¿Qué hace que un nuevo hábito se mantenga, mientras otros se apagan después de una semana? La respuesta está en algo más profundo, más invisible, algo que tiene que ver con la identidad. Al final, los hábitos que perduran no son solo acciones, son una parte de quienes creemos ser. Cuando dices «soy saludable», no estás describiendo lo que haces, sino cómo te ves. Duhigg lo resume bien. El cambio real ocurre cuando el hábito se convierte en parte de tu identidad. Si quieres transformar tu vida, empieza pequeño, pero con intención. Y si este tipo de contenido te ayuda a entenderte mejor, suscríbete a Bursiamente. Aquí exploramos lo que hay debajo de lo que crees que eres.